Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Hoy vamos a resolver los ejercicios del examen de admisión 2025-2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue tomado el día domingo 2 de marzo correspondiente al área C. Pregunta 89, dice lo siguiente: para desinfectar y aclarar el agua se emplea cloro calviva, que es el óxido de calcio, y alumbre de aluminio, que tiene toda esa fórmula. ¿Qué masa de la sal en gramos se necesitan para preparar 5 litros de solución de 0.17 molar de alumbre? Como ustedes pueden observar aquí, alumbre es correspondiente a todo este compuesto y nos están preguntando por la masa de la sal. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí primero, me están preguntando por una masa. Luego esa solución nos dice que la masa que tienes que calcular es para el volumen de 5 litros, donde la solución tiene una molaridad de 0.17. Bien, luego viene otra pregunta, ¿no? Luego dice, además con 100 mililitros de esta solución, ¿qué masa de óxido de aluminio expresada en gramos se espera obtener? Recordando la fórmula que implica estas tres variables de molaridad, masa y volumen, recordamos que la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen, ¿correcto? Donde recuerda que ese volumen tiene que estar expresado en las unidades de litro. Pero ustedes quieren masa, entonces también recordamos que el número de moles, que es lo que estamos teniendo aquí en la parte del numerador, es masa sobre masa molar. Entonces la fórmula prácticamente se reemplaza aquí, masa sobre masa molar sobre el volumen. Y ya tendríamos lo que nos están preguntando por la masa expresado ya en las unidades de gramos. Ahora sí, lo único que quedaría es reemplazar molaridad. Aquí es 0.17 molar. Es igual a la masa, que es lo que queremos calcular, sobre la masa molar de la sal. Recuerda que en todo momento estamos hablando de la sal de alumbre, que es esto de aquí, donde su masa molar nos dan de dato que es 948. Entonces, masa molar 948 y el volumen expresado en las unidades de litro, que ya está en esa unidad, sería por 5. De aquí entonces ya tenemos el resultado de la masa, que sería 805,8 gramos. Ya tenemos resuelto la primera parte. Ahora, en la segunda parte, ¿qué es lo que nos dicen? Además, con 100 mililitros de esta solución, entonces nos dice que el volumen que ahora vamos a trabajar es con 100 mililitros. Dice que cuando vamos a trabajar con estos 100 mililitros de solución, ¿qué masa de óxido de aluminio? ¿Y quién es el óxido de aluminio? Mira, el óxido de aluminio, aquí está. ¿Qué masa de óxido de aluminio expresada en gramos se espera obtener? O sea que nuevamente nos están preguntando por la masa, pero esta vez nos están preguntando por la masa del óxido de aluminio. Muy bien, entonces, como es en base a esos 100 mililitros de solución, chicos, que estamos viendo aquí, nosotros necesitamos saber cuántas moles hay en esos 100 mililitros de solución. Y para eso nuevamente vas a aplicar tu fórmula. Número de moles, molaridad es igual al número de moles sobre el volumen. ¿Cuánto es tu molaridad? La molaridad de la solución de ese alumbre es 0.17, ¿correcto? La molaridad es 0.17 y queremos saber cuántas moles habrá cuando tenemos un volumen de 100 mililitros que corresponde a 0.1 litro. Colocamos ese volumen en la unidad de litro y podemos observar que el número de moles de la alumbre que se obtiene, ¿no?, en esos 100 mililitros sería 0.017 mol. Muy bien, entonces hasta aquí ya nosotros sabemos que en esos 100 mililitros de solución
vamos a encontrar 0.17 moles. Y finalmente, como queremos ahora determinar la masa de la lumbre, tenemos que entender cómo funciona esa relación entre el alumbre y el óxido de aluminio. Y aquí nosotros observamos la fórmula, vamos a colocar aquí la fórmula del alumbre, que es esa fórmula que está resaltado de amarillo, que corresponde a 2 potasios, tenemos el sulfato, es una sal que contiene, mira, 2 átomos de aluminio, el azufre, oxígeno 4, que es el 3 de sulfato, con 24 moléculas de agua. Muy bien. Esto tiene que tenemos que entender cuál es la relación de esta sustancia, ¿no?, en cuanto al óxido de aluminio. Entonces, chicos, aquí clave es la cantidad de aluminio que ustedes observan en este compuesto. Aquí hay 2 aluminios y ustedes tienen que ver que el óxido de aluminio también está formado por 2 aluminios. Entonces, de esta fórmula, nosotros podemos establecer la relación. ¿Qué debemos de saber? Debemos de entender lo siguiente. Mira, voy a colocar aquí el óxido de aluminio. Entonces, tú dices, yo tengo aquí 2 aluminios en esta mol de molécula, ¿no?, en esta mol de sustancia. Y aquí también tengo 2 moles. Entonces, estequiométricamente, ¿no?, por la conservación de masas, están iguales. Eso quiere decir que aquí, por 1 mol de esta sustancia, yo voy a tener 1 mol del óxido de aluminio. Pero recuerda que tú quieres hallar la masa del óxido de aluminio. Entonces, más práctico, yo podría decir lo siguiente, mira, puedo decir que 1 mol de este alumbre va a pesar ¿cuánto? Mira, el dato me dice que pesa 102 por mol. Entonces, 1 mol de alumbre va a pesar 102 gramos de el óxido de aluminio. Pero nosotros no tenemos 1 mol, ¿verdad? Porque este es el dato que yo estoy sacando de esa relación de acuerdo a la cantidad de aluminio que estoy viendo en ambas fórmulas. Pero tu dato es esto, porque tú estás trabajando en base a esos 100 mililitros, que es 0.1, en el cual hemos determinado que se tiene 0.017 mol. Y se acabó, chicos, porque ustedes dicen, por 1 mol yo tengo 102 gramos, entonces por 0.017 moles, ¿qué cantidad tendré de ese óxido de aluminio? Y de aquí calculamos esa masa que es 0.1734 gramos. Esa sería la respuesta. Perdón, 1.734. Esa sería la respuesta. 1.734, ¿no? Que redondeando ya sería 1.73 y la clave sería aquí la alternativa a bio. Pregunta 90. Esta pregunta fue muy sencilla, ¿no?, porque podemos observar que es equilibrio químico, tenemos la reacción y tenemos los datos de las concentraciones de el HI, por ejemplo, tenemos la concentración del hidrógeno y tenemos el valor de la constante. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Miren aquí. Nos dice lo siguiente. Determine la concentración del yodo gaseoso en el equilibrio, cuando la concentración, ¿no?, de todos los otros componentes es tanto y la constante de equilibrio es tanto. Nosotros sabemos que esto es un equilibrio homogéneo porque todos están en el mismo estado, gas, gas, gas. La reacción, no te olvides siempre verificar que está balanceado, o sea que aquí es 2, aquí su coeficiente es 1 y aquí también es 1. Por lo tanto, la constante de equilibrio, que sería Kc, es igual a la concentración del hidrógeno por la concentración del yodo, que es lo que nos están preguntando, sobre la concentración del HI elevado al cuadrado. Y ahora solo queda reemplazar. Reemplazando la constante, que sería 2,2 por 10 a la menos 2,
es igual a la concentración de hidrógeno que tenemos aquí, 3,3 por 10 a la menos 3, todo multiplicado por la concentración del yodo y todo dividido sobre la concentración del HI, que en este caso es 1,4 por 10 a la menos 2 y todo elevado al cuadrado. De aquí, de manera directa, podemos determinar la concentración de ese yodo, que sería 1,3 por 10 a la menos 3 molar. La respuesta aquí sencillo sería la alternativa Barco. Pregunta 91. Dice, el pH indica el grado de acidez o alcalinidad. Entonces ya sabemos que esto está relacionado con el pH. Los seres humanos tenemos un pH ácido a nivel del estómago debido a la secreción propia del tejido gástrico que segrega el ácido clorhídrico. Datos. Comenzamos con los datos. Si se tiene 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico de 0,01 molar. Entonces tenemos aquí el ácido clorhídrico, ¿no? Con una concentración, una solución nos dice, ¿no? Se tiene una solución en el cual se tiene un volumen de 100 mililitros y ese volumen, esa solución tiene una concentración de 0,1 molar. Nos dice a la cual se adiciona 900 mililitros de agua destilada. Chicos, cuando nosotros agregamos agua, sabemos que por teoría esto corresponde al tema de dilución, ¿no? Y que como es dilución, al aumentar agua, nuestra nueva solución va a tener un nuevo volumen, que es el volumen 2 con referente al volumen 1, y una nueva molaridad 2 que va a ser obviamente menor a la que estamos viendo inicialmente, porque está existiendo una dilución. Entonces, esta última solución va a tener una nueva concentración de los protones de hidrógeno, porque es una solución de ácido clorhídrico. Y como solución de ácido clorhídrico, lo que tiene es la concentración de esos protones. ¿Qué te piden? Mira, te piden determinar el pOH de esta última solución. O sea, aquí vamos a llamar la solución inicial A y la solución final B. Te piden el pH de la solución B, ¿no? El pOH, perdón. Pero nosotros, ¿qué sabemos, chicos? Nos están preguntando por el pOH de la solución B, pero recordamos que si yo conozco el pH, yo ya puedo saber el pOH porque todo tiene que sumar 14. O sea que basta que yo determine cuánto es el pH de esta solución B y se acabó el problema. Y para ello, ¿qué vamos a aplicar? Como es tema de dilución, aplico molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2, ¿no? Entonces aquí, molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2. Y reemplazamos. ¿Cuánto es tu molaridad 1? 0,01. ¿Cuánto es tu volumen? Ahora, si tu volumen aquí trabajas en mililitros, recuerda que en volumen 2 también debes de colocarlo en mililitros, ¿no? Si colocas en litros, mantener la misma unidad. Molaridad 2, que es lo que queremos saber, y el volumen 2. Ahora sí, si tú tenías aquí inicialmente 100 mililitros y agregaste ahora 900, lo que se tiene aquí son 1000 mililitros de solución. Calculamos ahora sí cuánto sería nuestra molaridad 2. Esa concentración sería 0,001, que es lo mismo a decir 10 a la menos 3. Y ahora sí, esta sería la concentración de hidrógenos en esta dilución, 10 a la menos 3. Y ya podemos calcular el pH, ya que el pH sería igual a menos logaritmo de la concentración de los protones de hidrógeno. Reemplazamos, como sabemos que esto es menos logaritmo de 10 a la menos 3. Ustedes ya saben que este pH va a salir igual a 3, ¿no? Por propiedades del logaritmo. Y si el pH entonces es igual a 3, ya pueden decirme cuánto es el pOH, ¿cierto? El pOH, como tiene que ser 14,
la suma, entonces el pOH es igual a 11. Pregunta también bien sencilla, solo era aplicar la fórmula de dilución y pH. Pregunta 92. Dice, el betacaroteno es un colorante natural clasificado como carotenoide, ¿no? Su hidrólisis genera 2 unidades de retinal que posteriormente puede convertirse en retinol o ácido retinoico. El betacaroteno se encuentra en las hojas y en frutos y verduras de color amarillo y naranja. Nos dice, con relación al betacaroteno y los productos que origina, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Son estructuras poliénicas. Estamos viendo que todas estas estructuras tienen el doble enlace y no solamente uno, sino son varias. Poli viene de varias y énicas de que tienen varios dobles enlaces. Por lo tanto, sí, todas las estructuras que estamos viendo aquí, que se han ido formando, son poliénicas. Poco miscible o poco soluble en agua. Son estructuras que están formadas por carbono e hidrógeno y por aquí el oxígeno, ¿no? Que va cambiando. Y por aquí en estas estructuras el grupo OH que le puede dar una cierta característica de polaridad, como ya lo hemos venido explicando también en las clases. Pero no es suficiente porque el tamaño de este compuesto es más apolar que este grupo OH, en el caso de estos dos últimos compuestos, ¿no? En el caso de lo otro también, que tiene el grupo carbonilo, tiene una cierta polaridad, pero es muy bajita, ¿no? Muy bajita, lo cual va a predominar que el compuesto sea de tipo apolar. Y por lo tanto va a ser poco miscible, ¿no? O poco soluble en agua. Así que esto es correcto. Enunciado 2 dice, consta de 4 restos metilo y una estructura cíclica monoinsaturada. Si nosotros analizamos la primera estructura, porque nos dice en función al beta-caroteno y sus productos, ¿no? Vemos que presente en este caso, por ejemplo, el retinal, el retinol y el ácido cis-retinoico sí tiene una estructura cíclica monoinsaturada, ¿correcto? Aquí estamos viendo la estructura cíclica monoinsaturada. Pero si observamos en el caso del betacaroteno, automáticamente se invalida el enunciado porque aquí estamos observando dos estructuras cíclicas insaturadas, ¿no? Y consta de 4 restos metilos. Aquí podemos observar que tiene más restos metilos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 restos metilos. Bueno, no especifica si es en toda la estructura, en la cadena alifática, pero por considerar tanto al beta-caroteno y los demás, en la primera estructura vemos que ya no cumple, que solo presenta una estructura cíclica monoinsaturada, ¿no? Entonces, por eso se invalida todo ese enunciado. Y finalmente, el número 3. Nos dice la conversión del retinal. Aquí está el retinal, chicos, que estamos viendo que presenta el grupo CHO. Espero que no te hayas confundido y hayas pensado que es cetona, ¿no? Porque acá hay un carbono y aquí hay un hidrógeno, entonces esto es un aldehído. Además que por el nombre también puedes ver que termina en al, ¿no? La conversión del retinal en retinoico, o sea, en este compuesto, aquí podemos ver el grupo carboxílico, ¿no? La terminación oico, esto es un ácido carboxílico. Y nosotros sabemos por teoría, chicos, que un aldehído para pasar a un ácido carboxílico, ¿no? El aldehído, que es el RCOH, para pasar a un ácido carboxílico, que es OOCH, lo hace mediante una reacción de oxidación y no mediante un proceso de reducción. Así que esto es falso y la respuesta sería verdadero, falso, falso, la alternativa enano. Pregunta 93. El ácido fólico es una vitamina necesaria para prevenir defectos en la formación de la médula espinal. Se le prescribe a toda mujer que está gestando o se encuentra embarazada. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice el enunciado 1. Al sustituyente A, aquí está el sustituyente A, se le denomina hidroxilo, sí, eso es correcto. Es un grupo polar, correcto, lo hemos repetido muchas veces.
y por presentar enlace de tipo OH va a formar puentes de hidrógeno. Eso es verdadero. Enunciado número 2 dice, B es el grupo carbamoilo. Aquí estamos viendo el grupo B, que es este NH con el grupo carbonilo. Es el grupo carbamoilo y los átomos que lo forman están en el mismo plano. Recuerden que el grupo carbamoilo es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y sabemos que este grupo carbonilo, ¿no? Con este grupo de este amino, no se van a encontrar, va a haber un impedimento de que se encuentren en el mismo plano, ¿no? Entonces dice, B es el grupo carbamoilo y los átomos que lo forman están en el mismo plano. No, eso sería falso. C es el grupo carbonilo. A ver, ¿dónde está C? Aquí está C. Es el grupo carbonilo donde el carbono forma un grupo cetona y un grupo alcohol. Esto sería recontra falso, ¿no? Porque estamos viendo que ese grupo C, ¿no? Este grupo no es pues una cetona y un alcohol, ¿no? Esto corresponde al ácido carboxílico, ¿no? Así que es recontra falso. La clave aquí sería la alternativa verdadero, falso, falso, la alternativa enano, ¿correcto? Pregunta 94. El ácido fumárico, nos indican el nombre, ya que puede ser de cis o trans, son isómeros entre sí, muy solubles en agua y alcohol. Un derivado de ellos es el ácido, con el nombre que indican. En relación a estas sustancias, marque la alternativa correcta. Enunciado A dice, el ácido fumárico corresponde al isómero E en el sistema ZE. A ver, vamos a dibujar el nombre, el compuesto del ácido fumárico. Es un ácido, termina en oico, quiere decir que es un ácido carboxílico, ¿no? Como dice que es dioico, entonces quiere decir que tenemos dos grupos carboxílicos. La cadena principal es de 4 y nos dice que en el carbono 2 está el doble enlace. Y como es trans, entonces sería de esta manera. El trans es cis, el cis y el trans siempre va a estar presente en un doble enlace, ¿no? Va a estar presente para que exista cis trans un doble enlace. Entonces aquí necesariamente tendría que estar, ya van dos, tiene que ser 4 carbonos. Aquí estaría un ácido carboxílico y como es trans, el otro ácido carboxílico tendría que estar aquí, ¿no? Esa sería la estructura. Y aquí colocamos el hidrógeno para completar la estructura. Muy bien. Ahora sí, ¿qué cosa es el E y el Z? ¿Se recuerdan que cuando hemos estudiado el Z era como si fuese un cis y el E era como si fuera un trans? Y acá teníamos que ver cuáles eran los grupos de mayor masa. Entre el ácido carboxílico y el hidrógeno, entonces el ácido carboxílico pesa más, así que este es el que tiene prioridad. Aquí igual entre el ácido carboxílico y el hidrógeno, el ácido carboxílico tiene mayor prioridad y como vemos estos grupos entonces están en forma cruzada, así que esto sería la forma trans o podemos decir la isomería de tipo E, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del otro compuesto, en el caso del cis, vamos a dibujar igual aquí, carbono-carbono, tendríamos aquí el grupo carboxílico, aquí el otro grupo carboxílico y aquí el hidrógeno, ¿no? Entonces, esto sería la estructura de tipo cis o Z. Muy bien, entonces el ácido fumárico corresponde al isómero E en el sistema ZE. El ácido fumárico que es trans sería el isómero E. Letra B dice, el ácido maleico tiene todos sus átomos con hibridación sp2. El ácido maleico, que es la estructura que vamos a colocar A y B, vemos que los carbonos presentan sí hibridación de tipo sp2, ¿ok? Pero no todos los átomos, ¿no? Porque también tenemos los oxígenos y uno de ellos va a presentar hibridación de tipo sp2, pero el otro va a presentar hibridación de tipo sp3.
Entonces esto sería falso. ¿Todos los ácidos al ser hidrogenados forman un mismo compuesto? No, pues eso es falso, dependiendo cómo se encuentra ese ácido, ¿no? No van a por el hecho que se hidrogenen, no van a formar el mismo compuesto. ¿Ambos ácidos reaccionan entre sí formando dímeros solubles? No, esto es falso. Entre un ácido carboxílico y otro ácido carboxílico no hay ahí su reacción. Y luego dice el ácido 2,3, bueno, todo este ácido carboxílico solo esterifica con alcoholes. No, porque recuerden que para una esterificación nosotros debemos de tener un ácido carboxílico y una opción es un alcohol. Y si no es alcohol, esto puede ser también un fenol, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto también sería falso. Respuesta en esa pregunta 94 sería la alternativa avión. Y finalmente, chicos, esta última pregunta que vino en el área B, ¿ok? Corresponde a la pregunta número 93. Nos dice, para la extracción del hierro en nuestro país se emplea el mineral de hematita, que ustedes saben que ese es el mineral más utilizado para la extracción de hierro, mediante el proceso de alto horno, que también se explicó así en la clase, debido al sistema en que se trabaja para que podamos extraer el hierro, ¿no? Y nos piden marcar valor de verdad, de verdadero o falso. El hierro del óxido férrico, que es la hematita, se reduce hasta hierro líquido. Esto es la hematita. Ustedes saben que la hematita, aquí el hierro está trabajando con su estado de oxidación +3 y que este reacciona con el agente reductor, que en este caso es el monóxido de carbono, para que pueda reducir al hierro, ¿verdad? Lo reduce al hierro y el hierro aquí se encuentra en su estado natural y sabemos que debido a la alta temperatura ese hierro se encuentra en su forma fundida, ¿no? Que es el hierro líquido. Esto es correcto. Entonces sí, hay una reducción de hierro +3 a hierro 0. Número 2 dice, el agente reductor es el carbón coque y no el monóxido de carbono. Se los dije también en clase, ¿verdad? Les expliqué bien bonito. Importante, chicos, les dije, la reacción del carbono cuando, o coque, ¿no? Cuando entra a este alto horno mediante el proceso de oxidación, el objetivo es que ese carbono, ¿no?, se oxide formando el monóxido de carbono. Aquí entonces ese carbono reacciona con el oxígeno para formar lo que es el dióxido de carbono y luego ese dióxido de carbono continúa reaccionando con los otros coques y aquí es donde se produce ese monóxido, ¿no? En otras palabras, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la oxidación de ese carbono, de ese coque, finalmente nos va a dar ese monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono viene aquí. Entonces la función de este monóxido de carbono es reducir, por lo tanto es un agente reductor. El agente reductor es el carbono, el carbón no, es el monóxido de carbono, ¿no? Entonces esto sería falso. Enunciado 3 dice, las impurezas generadas del proceso se retiran en forma de escoria. Correcto, si nosotros observamos toda la reacción que hemos visto en teoría, la reacción principal es primero la oxidación del coque y luego la reducción del hierro. Y finalmente en el alto horno nosotros vamos a ver que a este lado es donde sale el hierro fundido, ¿no?, que es el hierro de nuestro interés, aquí es el fuego, el hierro líquido, para que luego sea producido en fierros, en acero, ¿no?, dependiendo de lo que se quiera utilizar. Y por aquí lo que se descarta es la escoria, que son justamente las impurezas generadas, ¿no? Esto es correcto. Dice, por cada mol de óxido férrico se obtiene una mol de hierro. Observamos nuestra reacción estequiométrica. Aquí, por ejemplo, balanceamos. Aquí tendríamos, completando la reacción, sería el óxido de hierro, la hematita, más el monóxido de carbono, más el CO2. Balanceando la ecuación, acá tenemos 2 átomos de hierro, 2 átomos de hierro. Tenemos 3 y 2, acá vamos a colocar 2 átomos de oxígeno.
Tenemos aquí 2 átomos de carbono, aquí también, pero vamos a tener 2, sería 5 de oxígeno, colocamos 3, sería 3 por 2, 6, ahora sí, reacción balanceada, ¿no? Entonces aquí sería una mol, no confundirse porque esto corresponde a la primera reacción, esto a la segunda reacción, y podemos observar que por cada mol de hematita, ¿no? Por cada mol de óxido férrico, que es esto de aquí, que es la hematita, se obtiene 2 moles de hierro y no una mol de hierro como lo indica aquí. Ok, chicos, entonces eso sería la solución del examen del área C y del área B, que es lo que esta última pregunta que se diferencia. La clave aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso, la alternativa Barco. Espero que les haya ayudado para que puedan comprender mejor cómo se resolvía estos ejercicios. Un fuerte abrazo, chicos, no se olviden dejar su like, dejar sus comentarios, de esa manera contribuyen con mi canal. Chao, chao.